Seguimos con más información. Un hombre de 29 años asesinó de varios disparos a su pareja, una mujer de 32, en el barrio de Punta de Rieles, aquí en Montevideo. El hecho ocurrió la mañana de hoy en plena vía pública. Luego de cometer el homicidio, el hombre se quitó la vida con la misma arma. La policía entrevistó a los vecinos, quienes indicaron que todo comenzó con una discusión entre ambos. Luego se escucharon los disparos. Los efectivos también incautaron el arma y en el lugar trabajó personal de la Jefatura de Montevideo y Policía Científica. Fue aprobado en comisión el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos. La votación generó división en la coalición de gobierno y la polémica se centra en los minutos gratuitos para la campaña que deberán ceder los canales de televisión. Aprobó en comisión del Senado el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos. El Frente Amplio y Cabildo Abierto se unieron para habilitar que los canales de televisión aporten minutos gratuitos para propaganda política. El senador del Frente Amplio, José Núñez, explicó cómo se van a repartir dichos minutos. Lo que se votó fue que habrá minutos gratuitos en el horario de 18 a 24 para todos los partidos políticos, pero que serán efectivamente gratuitos. Lo que se elimina en relación a lo que venía de diputado, la obligación del Estado de pagarle a los canales esos minutos, ¿verdad? Blancos y colorados habían votado en diputados que se facultara al Poder Ejecutivo a compensar a los canales de televisión por esos minutos. Tras el cambio en comisión del Senado, Jorge Gandini afirmó que la nueva redacción dará lugar a reclamos de inconstitucionalidad. Nosotros no compartimos esa idea, aunque de diputados salió esa idea financiada con una facultad al Poder Ejecutivo, porque como no tiene iniciativa ese gasto, le dieron la facultad, que el gobierno podía usar o no. Acá se volvió a esto, pero hubo una conversación de último momento y Frente Amplio y Cabildo llegaron a la propuesta del Frente Amplio, y es que los minutos son gratuitos, los pagan los canales. Todos los canales, gratis. O sea, tienen que donarle a nosotros, los políticos, 10 minutos por hora en horario central durante 6 horas cada día, durante 30 días en cada campaña. Se declaró inconstitucional en artículos como estos, ¿no? O sea que yo no lo veo, que esto es una aspiración fantástica. A todos nos gusta tener plata y andar bien, pero no la veo aplicable ni veo que esta funcione dentro del marco de la legalidad. Justamente usted advierte que si la ley se aprueba tal cual como está ahora, ¿pueden venir reclamos de inconstitucionalidad? No tengo ninguna duda. El proyecto se votará el martes que viene en el plenario del Senado y luego pasará a diputados, donde solo se discutirá si se aprueban o no las modificaciones. El expresidente de la República, José Mujica, le dijo al precandidato Frente Amplista, Yamandu Orsi, que se debe dar mayor apoyo a la horticultura y evitar la importación de frutas y verduras. Por su parte, en rueda de prensa, Orsi reafirmó que el país se cae a pedazos. Tras reunirse con José Mujica, el precandidato Frente Amplista Yamandu Orsi dijo que el exmandatario le planteó cómo hacer mejor lo que Uruguay ya está haciendo en materia de carne, leche, arroz y horticultura. Entre los aspectos que le planteó es cómo tener el número clave de 3 millones de terneros al año. Por otra parte, Mujica le señaló que lo que hay que apoyar con más políticas proteccionistas es la horticultura. La granja tiene algunos nudos difíciles de desatar y que va a tener que precisar de una política bastante más activa para que la gente, para que la gurizada se quede y que no nos pase que terminás importando todo lo que terminás comiendo. A ver, la fruta como la banana, eso va a seguir viniendo en los volúmenes que va a seguir viniendo, eso en el mundo así. Orsi también fue consultado respecto a las críticas que hizo al gobierno, señalando que el país se cae a pedazos. El precandidato explicó en qué basó sus afirmaciones. Recorrer algunos barrios, o recorrer algunas zonas del país donde te dicen acá no hay una fuente de trabajo, nos tenemos que ir, o de recorrer
algunos departamentos donde te dicen, vos acá hace años que somos el departamento con mayor nivel de desocupación y tenemos un puerto acá que está parado, que no pasa nada. Yo creo que ahí que se frenó, está frenado. Entonces los que están más abajo van cayendo. Por supuesto que hay un sector de la población que no estamos, que tenemos nuestro buen pasar y tenemos nuestro sueldo y no pasa nada. Ahora hay una parte grande de nuestro pueblo que está sufriendo mucho. Y con respecto a este tema, Orsi obtuvo respuestas de la precandidata por el Partido Nacional, Laura Raffo, que dijo que Orsi eligió hablar con la mentira, y de Álvaro Delgado, que indicó que el precandidato Frente Amplista tiene que chocarse con la realidad y reconocer los logros del gobierno de coalición. Vos sabés que lo leí, lo tuve que leer 2 veces, en realidad. Lo tuve que leer 2 veces porque dije, no, este no es Orsi. Por lo menos no es el Orsi que venía hablando. Yo creo que las internas empiezan a condicionarle y cuando empiezan a correr por la izquierda, sobre todo los sectores más radicales que apoyan a la otra precandidata, seguramente lo condicionan en el cambio de discurso. Pero es un tema de él. Una vez más, hoy parecía un jinete del apocalipsis, ¿no? Que está todo mal y que el país se cae a pedazos. Y en realidad hay que abrir la puerta y chocarse con la realidad. Él tiene que chocarse con la realidad. Sé que a veces es como con el video, es una verdad incómoda, pero la verdad es la única realidad. Y uno podrá gustarle más que haya obras que durante años se reclamaban y este gobierno la hizo, le podrá gustar más o menos que este gobierno donde la gente quiso cambiar en 2019, encaminó el tema de seguridad, encaminó el tema económico, ordenó la casa, puso al país de pie, hizo reformas que se estaban esperando y además administró 5 crisis como empezando por la pandemia, que nos salieron 4.500 millones de dólares. Orsi eligió mentir en este tramo final de la campaña. A veces sucede que los candidatos pueden perder la templanza y creo que la ha perdido. Hablar de un Uruguay que se cae a pedazos cuando estamos en un Uruguay que creó 104.000 puestos de trabajo y que atrajo inversiones récord, un Uruguay donde el salario de los trabajadores está en el nivel más alto de los últimos 50 años, no es un Uruguay que se cae a pedazos, es un Uruguay que se está construyendo ladrillo sobre ladrillo y con mucha fuerza hacia el futuro. En otro orden, el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que la fórmula presidencial se definirá en función de los resultados que dejen las internas. La verdad, las fórmulas no se hacen por paramétrica. No es verdad. La fórmula, primero lo primero, las internas hay que ganarlas. Esto es como los goles en el fútbol, no se merecen, se hacen. ¿Está? Eso es lo primero. Segundo, hay que ver cómo votan cada uno de los candidatos y sectores del partido. Eso es un dato de la realidad importante. Cómo vota cada sector del partido hay que ponderarlo. Pasó en la vez pasada, pasó en el 2014, pasó en el 2019. Me acuerdo que en el 2014 Jorge Larrañaga era candidato, votó muy bien en la interna y decidió él poner su candidato a vice y no del otro sector. En el 2019 fueron otra la lógica, en el 2014 fue otra la lógica, se abroquelaban los dos sectores. En el 2019, Luis Lacalle Pou eligió a alguien que no estuvo en ninguno de las competencias internas, eligió a la presidenta del directorio, Beatriz Argimón, porque tenía margen que le daba el caudal de votos y la ponderación de cómo lo habían votado él, con una diferencia como para tomar esa decisión, pero acordada con los demás sectores, que es muy importante porque la segunda variable, además de la ponderación, es que tenga que abroquelar a todo el partido, que se sienta parte del proceso de decisión, todo el partido, el paraguas del partido. Y lo tercero, que tiene que ser algo que además sea motivante, complementario y sobre todo que tenga un objetivo, que es una fórmula complementaria, potente, que cautive, enamore y genere esa esperanza necesaria para ganar en octubre y noviembre. Laura Raffo manifestó que de ser electa presidenta del Uruguay, intentará cambiar el estatus de nuestro país en el Mercosur, de Estado miembro
ha asociado, como lo es Chile. Según la precandidata nacionalista, esto va a permitir avanzar al Uruguay en acuerdos bilaterales sin perder derechos dentro del bloque. Nosotros necesitamos darle a los uruguayos soluciones que generen más empleo, más inversión, el Uruguay del futuro con más oportunidades para todos. Y eso implica avanzar profundamente en acuerdos comerciales con terceros países, en acuerdos de inversión, en acuerdos de nicho y en traer oportunidades para todos los uruguayos. Por lo tanto, estamos dispuestos a tomar un año de plazo cuando lleguemos al gobierno, de manera tal de, si en ese año de plazo no se avanzaron esos acuerdos con esos terceros países, solicitar ser un Estado asociado. ¿No sería más perjudicial para nuestro país dejar el Mercosur? Es que no es dejarlo, y ahí está la clave de esta propuesta, es convertirse en un Estado asociado. El Estado asociado tiene todos los beneficios de la zona de libre comercio, que es en lo único que avanzó el Mercosur, porque no avanzó en unión aduanera y no avanzó en mercado común. Por lo tanto, conservas todos los beneficios y lo que no tenés son las partes perjudiciales de no poder tener una absoluta libertad como Estado soberano que somos para poder generar los acuerdos de libre comercio, de inversiones o de servicios con cualquier otro país que le traiga más beneficios y más oportunidades de empleo a todos los uruguayos. ¿No se teme lesionar el relacionamiento con Brasil, por ejemplo, dado que es uno de los principales compradores de nuestro producto? Al contrario, porque mantenés la zona de libre comercio. Entonces sos como un Chile. Y al mantener esa zona de libre comercio, seguís comerciando con Brasil libremente, pero ese comercio libre no te impide la libertad en el mundo. Nosotros tenemos que ser libres como país y soberanos en el mundo entero. Tenemos que hacer los acuerdos que más favorezcan a todos los uruguayos y ese es el camino a seguir. Casi 9 de cada 10 votantes del Frente Amplio creen que gana la fuerza de izquierda en las próximas elecciones. A continuación, les brindamos una encuesta de Factum que fue presentada aquí en BTV Noticias. El 52% cree que el próximo gobierno va a ser del Frente Amplio. Hay un 32% que cree que va a ser del Partido Nacional, un 3% menciona al Partido Colorado, un 2% a Cabildo Abierto y después tenemos una repregunta que es, bueno, a los que no nos contesta partido, bueno, ¿usted cree que el próximo presidente va a ser de algún partido oficialista o va a ser de izquierda? Y ahí tenemos las otras dos barras, un 3% que contesta que va a ser oficialista, es decir, no elige uno de los partidos, pero dice que va a ser de alguno de los partidos oficialistas, y un 2% que dice que va a ser de izquierda, ¿no? Entonces, y nos queda un 6% de no opinión. Entonces, lo primero es que claramente hay un clima de opinión favorable, digamos, a la opción de que gana el Frente Amplio. Frente Amplio más izquierda alcanzan el 54%. La suma de los partidos que conforman la coalición o sumando los que declaran oficialista alcanza el 40% y nos queda ese 6% de no opinión. Entonces, ahí cuando resumimos, queda más corta la distancia, ¿no? Porque en la anterior teníamos 52 a 32, claro. Y ahora cuando sumamos quienes dicen Frente Amplio y quienes dicen izquierda alcanza el 54%, cuando sumamos Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto u oficialista, alcanza el 40%. Casi 9 de cada 10 votantes del Frente Amplio creen que gana el Frente Amplio. El 87%. Después tenemos un 10% que menciona alguno de los partidos de la coalición o el oficialismo. El gráfico de la derecha lo que nos muestra es lo que opinan los votantes de los partidos de la coalición. Y ahí claramente es mayoritario, ampliamente mayoritario, quienes dicen que gana el Partido Nacional un 70%. Y si sumamos los que contestan Partido Colorado, Cabildo Abierto o algún partido oficialista, alcanzan el 74%. Pero ¿qué sucede? Casi 2 de cada 10 votantes de los partidos de la coalición, es decir, personas que hoy dicen que van a votar alguno de los partidos de la coalición, dicen que creen que gana el Frente Amplio. La actividad comercial en Uruguay creció en un 4.1% en el primer trimestre de este año. Los datos fueron presentados por una encuesta realizada por la Cámara de Comercio y Servicios.
Hoy lo que podemos decir que realmente si comparamos las ventas reales este año comparado con el año pasado, vemos un incremento importante en lo que tiene que ver de las ventas. O sea, es un número positivo, es algo interesante, estamos hablando de un poquito más del 4%. ¿Lo atribuyen al encarecimiento en Argentina? Bueno, eso es uno de los factores. Evidentemente, sí, el efecto Argentina parece que estaría llegando a su fin. Si bien no llegó a su fin, estas medidas que han tomado Argentina desaceleró la participación o la ida de nuestros compatriotas a comprar en la Argentina. El otro tema que nosotros entendemos que está jugando un papel muy importante, sin duda, es el aumento del salario real, ¿no? Entonces, ahí se está notando que la gente está consumiendo más. Hay dos factores, ya hay casi un 25% menos de viajes a la Argentina de parte de uruguayos, y bueno, esto está indicando de que hay algunos rubros que venían con números negativos y han pasado números positivos de manera importante. Artículos de higiene personal son uno de ellos, inmobiliarias, combustibles, todos esos tipos de productos que venían con números negativos, revirtió la situación y hoy están con números positivos. Buenas noches para todos. Comenzamos este repaso a nivel internacional. Lo hacemos por Brasil, por las inundaciones de las últimas semanas y cómo impacta esto en la ganadería del país. Las pérdidas estiman en 41 millones de dólares. Con miles de animales muertos, granjas destruidas y aún bajo las aguas y todavía sin poder normalizar su producción por los bloqueos en las carreteras, la ganadería del sur de Brasil sigue contabilizando pérdidas por las inundaciones del último mes. Según el Instituto de Balance de la Confederación Nacional de Municipios, las pérdidas parciales del sector sumaban hasta unos 41 millones de dólares. El valor es inferior al divulgado hasta ahora por los ganaderos de Río Grande del Sur, el estado más afectado por las inundaciones y que es importante productor de pollo, carne porcina y leche. La Asociación de Avicultores calcula sus pérdidas en unos 36 millones y medio de dólares y la de los ganaderos porcinos en unos 9 millones de dólares. Pese a que aún no cuentan con un inventario de las pérdidas, los productores de leche aseguran que descartan casi 500.000 litros de leche por día por no poder transportarla. Y las pérdidas siguen aumentando para los que no consiguen llevar a las granjas los piensos para los animales o hacer llegar su producción al mercado. Se trata de una importante pérdida de renta para Río Grande del Sur, que es el tercer mayor productor de leche de Brasil, con 10 millones y medio de litros diarios. Viajamos ahora hacia la República Argentina. La crisis diplomática entre ese país y España a raíz de los dichos del presidente Javier Milei se agudizan. El país europeo, como ya lo hemos informado, decidió retirar a su embajadora en Buenos Aires. No es la primera vez que Javier Milei arremete contra líderes internacionales. Les proponemos ahora hacer un repaso de algunos de sus ataques. Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante. Con un solo salvaje, apoyando a dictadores, a los autócratas, ¿sí? Con sus manos manchadas de sangre. Yo dije que el comunismo es un régimen asesino. Y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Bueno, y en medio de esta polémica, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciaba que mañana el presidente Javier Milei estará presentando su último libro. ¿Dónde será? En el Luna Park. Y presten atención ustedes, finalizará con Milei cantando. Mañana, a las 20 horas, el presidente presentará en el Luna Park su último libro, Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, donde el show o la presentación o el esquema allí en el Luna Park va a tener dos partes. Una donde estará la presentación propiamente dicha del libro, donde expondrá en un atril el presidente Milei y lo acompañaremos el diputado José Luis Espert y yo. Y va a haber otra parte del show donde el presidente Milei va a participar de un show donde él mismo va a cantar y él mismo va a ser si se quiere, la figura relevante
ese show musical. Inédito, por supuesto, en la Argentina. Inédito, decía Manuel Adorni, el vocero presidencial. Será mañana a las 20 en el Luna Park. Cambiamos de tema ahora. Un fallecido y 30 personas resultaron heridas por fuertes turbulencias en un vuelo de Londres a Singapur. Como se ve en las imágenes, un británico de 73 años perdió la vida y 30 personas resultaron heridas, entre ellas 7 en estado crítico, cuando un avión de la aerolínea Singapore Airlines, que volaba este martes de Londres a Singapur, fue sacudido por fuertes turbulencias, según informó la compañía y las autoridades tailandesas. El aparato, un Boeing 777-300ER, partió del aeropuerto londinense de Heathrow con destino a la ciudad-estado asiática la noche del lunes, con 211 pasajeros y 18 tripulantes, y 10 horas después de despegar se encontró con unas turbulencias extremas. El piloto pidió, tras detectar una emergencia médica, aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Bangkok. En una rueda de prensa nocturna, el director de la compañía pública de aeropuertos de Tailandia dijo que la víctima mortal pudo fallecer por un ataque cardíaco e indicó que los heridos, incluidos los pasajeros con cuestiones y contusiones craneales, fueron ingresados en el hospital de Bangkok. Singapore Airlines ofrece su más sentido pésame a la familia del fallecido, apunta a la aerolínea en un comunicado publicado en la red social Facebook, que precisó que el número de heridos asciende a 30, incluidos 18 que han sido ingresados en el hospital antes mencionado. Otros 12 fueron trasladados y tratados en diferentes hospitales, mientras que el resto de los pasajeros y miembros de la tripulación que lo necesitaron recibieron asistencia médica en el aeropuerto de Bangkok. Las emergencias móviles constatan un adelanto y aumento de los cuadros de infección respiratoria. Los casos que se están atendiendo en mayo habitualmente se dan en meses posteriores. Son cuadros, en la mayoría de ellos, que no han investido gravedad. Es decir, esto, si bien aumentó la cantidad de asistencias, no aumentaron la cantidad de internaciones ni de casos graves. La población tiene que entender la importancia de rescatar los síntomas para poder ver y situar al paciente en la situación de urgencia o emergencia. Nosotros hacemos mucho hincapié en hacer un interrogatorio detallado, para lo cual necesitamos una importante colaboración de la familia. ¿Qué características tienen estas infecciones respiratorias? Bueno, como las de siempre, como lo que nos ha pasado en pandemia, fiebres muy altas, mucho decaimiento, resfríos, estas cosas que los padres tienen que empezar a manejar, o las personas mayores a manejar en domicilio, el poder bajar la temperatura, el saber que el primer día que empiezan los síntomas, bueno, uno puede ir manejándolos en domicilio. Esto está así muy relacionado con el frío, con los virus o con los gérmenes que estas temperaturas son los que los favorece. Entonces, cuidarse, abrigarse, no exponerse al frío, no permitir que el cuerpo se enfríe, estar muchas horas expuesto al frío, entonces que se abriguen. Bueno, muchas figuras, no solamente políticas, el propio ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, han expresado sus condolencias en las últimas horas, su pesar por la muerte de un queridísimo artista. Hablamos de Carlos Paravís, el hijo de Santiago Chalar, médico como su papá, folclorista como su padre, que durante toda su vida siguió el camino de Santiago, siendo un minuano de ley que llevaba ese maravilloso escudo de Minas y Abril, la creación de Santos Insaurralde, de su padre Santiago Chalar, como un estandarte en el escenario que estuviera. Hace muy poquito tiempo atrás estaba cantando a Don José en la Patria Gaucha, en el departamento de Tacuarembó. La misma enfermedad que se llevó a Santiago, se llevó a Carlitos Paravís. Minuano, donde tú vayas, no te canses de decir eso, que si Dios
cielo baja la tierra, por el altar de la sierra baja el Minas y el Abril. Carlos Paravís, hijo de Santiago Chalar, fue un fiel guardián, difusor de la obra de su padre. Músico y médico, Carlos Paravís luchaba contra una larga enfermedad, pero el mes pasado, en abril, cumplió con su tradición de presentarse en el Festival Minas y Abril para honrar la memoria y el legado de su padre. En 2019 publicó el disco Homenaje a Santiago Chalar, 80 años, un registro de 21 canciones que le valió una nominación a los premios Graffiti e incluye piezas como Del Templao, Minas y Abril o Canto a Minas, entre muchas más. Recordamos que su padre, Carlos Paravís, médico traumatólogo del Hospital Dr. Alfredo Vidal y Fuentes de la ciudad de Minas, conocido también por su nombre artístico Santiago Chalar, tenía la constante preocupación de la falta de material traumatológico para la asistencia de sus pacientes, quienes debían en muchos casos trasladarse a la capital del país para lograr su recuperación. En conversación con su compañero y poeta Santos Insaurralde, compartió su preocupación y la necesidad de conseguir fondos para obtener materiales que de otra forma no lograba. Así fue que en el año 1985, junto a otros amigos y artistas populares que se sumaron solidariamente a la movida, entre otros Pepe Guerra, Carlos Benavides y la payadora Marta Swin, se embarcaron en dicha empresa a la que llamaron Festival Minas y Abril. El recaudado permitió adquirir equipos para la atención en el Hospital Minuano y, dado el éxito, el festival quedó instituido como uno de los grandes encuentros anuales de la cultura.